En España hay pocas instituciones que despierten tanta simpatía y respeto como la Unidad Militar de Emergencias, conocida por sus siglas, la UME. Creada en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, nació con la misión de intervenir allí donde el país se enfrenta a catástrofes, incendios forestales, inundaciones, terremotos o emergencias de gran magnitud. Su lema, para servir, no es solo una consigna. En cada intervención, desde los fuegos en Galicia hasta las riadas en la Vega Baja, desde la pandemia hasta los terremotos de Lorca, la UME se ha ganado el cariño de la ciudadanía. En un país donde las Fuerzas Armadas no siempre han gozado de la mejor reputación, la UME ha sido capaz de construir una imagen positiva basada en hechos: salvar vidas, proteger a la gente y estar en primera línea de las emergencias. Y sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ha cometido lo que muchos consideran un error político garrafal: cuestionar la utilidad de la UME, insinuar recortes en su operativa e incluso abrir la puerta a replantear su futuro. Una declaración que, de inmediato, ha provocado indignación no solo entre votantes progresistas, sino también en buena parte del electorado conservador que ve en la UME un símbolo de orgullo nacional. El mensaje de Feijóo ha sonado como un ataque innecesario, un disparo en el pie que puede salirle muy caro políticamente. Porque si hay algo que une a la gente más allá de ideologías es la certeza de que, cuando las llamas se acercan o el agua arrasa, la UME está ahí para ayudar. Feijóo, acostumbrado a presentarse como un gestor sensato, moderado y pragmático, ha demostrado una vez más su desconexión con la realidad social de España. En un intento de criticar al gobierno de Pedro Sánchez, terminó menospreciando a una de las pocas instituciones blindadas por el cariño popular. El cálculo político fue nefasto. Quiso usar la UME como ejemplo de gasto que debía revisarse, y lo que consiguió fue situarse en contra de una de las mayores conquistas sociales de los últimos 20 años. Porque la UME no es un gasto, es una inversión en seguridad, en protección civil y en la defensa de la vida. La reacción fue inmediata. Asociaciones de bomberos forestales, alcaldes de pueblos que han visto cómo sus montes eran defendidos gracias a la UME, ciudadanos que recuerdan con emoción el despliegue de militares en plena pandemia desinfectando residencias, todos se alzaron para recordar que la UME es intocable. El hashtag #LaumeNoSeToca corrió como la pólvora en redes sociales, convertido en trending topic en cuestión de horas. El error de Feijóo no solo fue de comunicación, fue estratégico. Tocó un símbolo de unidad y solidaridad que ninguna fuerza política se había atrevido a cuestionar hasta ahora. Para comprender la magnitud de este error, hay que recordar que representa la UME en la memoria colectiva de los españoles. Cuando Zapatero la anunció en 2005, la derecha política y mediática se burló de la idea. Decían que era un capricho, que el ejército estaba para defender la soberanía y no para apagar fuegos, que era un despilfarro. Sin embargo, el tiempo demostró que aquella decisión fue visionaria. El cambio climático y la intensificación de fenómenos extremos han convertido a España en un país cada vez más vulnerable a incendios, inundaciones y catástrofes naturales. Tener una unidad especializada, bien entrenada, con medios potentes y coordinación militar se ha mostrado indispensable. Desde entonces, la UME ha participado en cientos de operaciones, no solo en territorio nacional, sino también en misiones internacionales de solidaridad, en Haití tras el terremoto, en Chile, en Grecia, en Portugal. Allí donde hay una tragedia, la bandera española ondea junto a los uniformes amarillos de la UME. Esa proyección internacional ha reforzado la imagen de España como un país comprometido con la cooperación y la ayuda humanitaria. Incluso gobiernos de derechas, como los de Mariano Rajoy, reconocieron públicamente la importancia de la UME y se cuidaron mucho de no tocar su prestigio. Feijóo, con sus declaraciones, rompió ese consenso tácito. Al hablar de recortar o replantear el papel de la UME, activó una alarma en la ciudadanía. ¿Cómo es posible que, en un momento en el que España sufre incendios cada verano, con olas de calor extremas y con municipios enteros arrasados, el líder de la oposición quiera debilitar a quienes nos defienden? La imagen de los soldados de la UME luchando contra las llamas en Zamora, Ávila o León sigue fresca en la memoria. Muchos recuerdan que, sin ellos, las pérdidas humanas y materiales habrían sido aún peores. Y ahora llega Feijóo y les trata como si fueran un gasto superfluo. Anabel, Javier Aroca, Pablo Iglesias y numerosos analistas coincidieron en que este error es mucho más que un mal titular, es un reflejo de cómo la derecha española entiende lo público. Para ellos, todo lo que no genere beneficio privado es prescindible. La UME, que simboliza lo contrario, la entrega desinteresada, lo colectivo, lo público al servicio de la gente, choca con esa lógica neoliberal. Por eso, cuando Feijóo abrió la puerta a tocar la UME,
dejó en evidencia que no comprende el valor intangible de lo común. La polémica creció con rapidez porque la UME no es solo una institución técnica, es también un símbolo emocional profundamente arraigado. Cuando un pueblo ve llegar a los camiones amarillos y a los soldados desplegando mangueras, montando hospitales de campaña o rescatando personas atrapadas, la percepción cambia. No son políticos discutiendo en un plató, son mujeres y hombres en uniforme jugándose la vida por desconocidos. Esa imagen genera respeto inmediato y, sobre todo, gratitud. Lo entienden desde los alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha hasta los regidores populares de Galicia o Andalucía. La gente sabe que, cuando las llamas avanzan y el humo se hace irrespirable, la UME aparece como último recurso. Por eso, tocarla es un suicidio político. Feijóo quiso plantear un discurso de austeridad, de recorte de lo que él llama gasto innecesario, pero lo que consiguió fue situar a su partido en el papel de verdugo de una de las instituciones más queridas del país. En un momento de crisis climática, cuando el verano se ha convertido en sinónimo de catástrofe, con hectáreas de monte arrasadas y familias perdiendo sus casas, hablar de recortar a la UME equivale a negar auxilio. El relato de gestor responsable se convirtió en cuestión de horas en el de un político que no comprende la realidad del país que aspira a gobernar. La indignación se multiplicó cuando desde el propio PP intentaron matizar las palabras de su líder. Algunos dirigentes autonómicos salieron corriendo a asegurar que ellos apoyaban a la UME y que no había ninguna intención de reducir su papel. Pero el daño ya estaba hecho. Feijóo había dejado claro que, en su esquema mental, la UME es un lujo y no una necesidad. Y ese error puede ser letal, porque revela una visión del Estado reducida a la mínima expresión, incapaz de reconocer la importancia de lo colectivo. Lo más significativo es que este error no surge de la nada, sino que encaja con la línea general del Partido Popular en los últimos años, debilitar lo público para beneficiar lo privado. Así lo hemos visto en sanidad, en educación, en servicios sociales. Siempre bajo el discurso de la eficiencia, los gobiernos del PP han ido recortando presupuestos, externalizando funciones y entregando espacios de gestión a empresas privadas. La UME, sin embargo, es un muro contra esa lógica. Es pública, es militar, no genera beneficio económico y funciona. Su prestigio es el de lo colectivo, lo que contradice la narrativa de que lo público no sirve. Al atacar indirectamente a la UME, Feijóo no solo comete un error comunicativo, deja entrever la ideología que se esconde detrás de su aparente moderación. Porque, en el fondo, para la derecha neoliberal, todo aquello que no pueda convertirse en negocio es prescindible. Y la UME, como la sanidad pública, como la escuela pública, como los bomberos forestales, es un recordatorio de que lo colectivo funciona y protege más que cualquier mercado. Por eso, su mera existencia les incomoda. Los analistas recordaron, además, que este error se produce en un momento en que Feijóo ya venía desgastado por su falta de liderazgo frente a Ayuso, por la corrupción que vuelve a asomar en el PP y por la sensación de que no tiene proyecto para España. Criticar a la UME se convirtió, así, en la gota que colmó el vaso. De repente, su pretendida imagen de estadista serio quedó reducida a la de un político incapaz de medir el impacto de sus palabras. La reacción ciudadana fue tan transversal que sorprendió incluso a la izquierda. Sindicatos de bomberos, asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas y hasta algunos militares retirados se unieron en la defensa de la UME. No se trataba de un debate ideológico, sino de algo mucho más profundo, el derecho de la sociedad a sentirse protegida en momentos de catástrofe. Cada verano, los telediarios abren con imágenes de bosques arrasados, de familias desalojadas, de brigadistas exhaustos. En esas imágenes siempre aparece la UME como refuerzo, como garantía de que el Estado no abandona a sus ciudadanos. Y de repente Feijóo plantea recortarla. En pueblos de Castilla y León, de Extremadura o de Aragón, donde la UME ha intervenido con frecuencia, la reacción fue clara: vecinos indignados, alcaldes descolocados y votantes del PP reconociendo que no entendían a su líder. Porque, más allá de siglas políticas, la UME se ha convertido en un patrimonio común. Es uno de los pocos consensos que existen en la sociedad española. Todos la valoran, todos la aplauden, todos la consideran necesaria. Tocarla es un error estratégico comparable a cuestionar la sanidad pública o las pensiones, un suicidio electoral. Feijóo intentó rectificar días después, asegurando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Pero ya era tarde. En política, la primera impresión es la que cuenta, y lo que quedó grabado en la mente de millones fue que el líder del PP considera la UME un gasto prescindible. Ese error puede perseguirle durante toda la legislatura y convertirse en un arma arrojadiza en cada campaña electoral.
Para entender por qué este error puede costarle tan caro, basta con mirar el contexto. España vive un tiempo de emergencia climática. Los veranos son cada vez más secos y largos, las temperaturas extremas se multiplican y los incendios se convierten en una amenaza constante. Cada año arden decenas de miles de hectáreas, se pierden casas, animales y vidas humanas. En ese escenario, los ciudadanos reclaman más protección, más recursos, más prevención. La UME es la respuesta concreta a esa demanda. No es teoría, es práctica. Helicópteros, camiones, soldados formados, coordinación inmediata. Por eso, cuestionarla equivale a darle la espalda a una de las principales preocupaciones del país. Además, la pandemia de 2020 reforzó aún más la imagen de la UME. Mientras muchos políticos discutían en tertulias, los militares de la UME estaban desinfectando residencias, montando hospitales de campaña en IFEMA y en Barcelona, trasladando material sanitario. Para miles de ciudadanos, aquella imagen quedó grabada como símbolo de solidaridad y compromiso. Hoy, 3 años después, cualquier crítica a la UME se percibe casi como un insulto a la memoria colectiva de la pandemia. Feijóo no midió ese impacto, y al hacerlo se aisló incluso de su propio electorado. Pero la gravedad del error no termina en el terreno emocional o simbólico. También tiene consecuencias en el plano institucional. La UME ha sido reconocida por organismos internacionales como un modelo a seguir. Otros países han pedido asesoramiento para crear unidades similares. Su prestigio trasciende las fronteras. Que el líder de la oposición en España cuestione su papel no solo daña su imagen interna, sino que transmite al exterior una visión errónea, la de un país dispuesto a recortar en lo que funciona. Ese mensaje debilita la proyección internacional de España y alimenta la idea de que la derecha española sigue anclada en la lógica del recorte ciego. El PSOE, Unidas Podemos, Sumar y otros partidos progresistas no tardaron en aprovechar la situación. Portavoces en el Congreso recordaron que la UME fue creada por un gobierno socialista, que la derecha la criticó en su nacimiento y que, ahora, la derecha vuelve a mostrar su hostilidad hacia todo lo que tenga sello progresista. No soportan que una de las instituciones más queridas por los españoles haya sido obra de Zapatero, repitieron en varias intervenciones. Ese relato caló, porque la gente lo entiende. Detrás del ataque a la UME hay también una cuestión ideológica, un rechazo a lo público y, de paso, un intento de borrar los logros de gobiernos socialistas. El error de Feijóo ha abierto un debate más amplio sobre su liderazgo. Muchos en el PP ya dudaban de su capacidad para plantar cara a Sánchez, y ahora ven en este desliz la confirmación de sus temores. Porque no se trata de un fallo aislado, sino de un síntoma, la incapacidad del gallego para conectar con las emociones de la ciudadanía, para comprender que instituciones son intocables. Rajoy, con todos sus defectos, jamás se habría atrevido a cuestionar la UME. Aznar, con su discurso duro, tampoco. Ambos sabían que había líneas rojas. Feijóo, en su intento de mostrarse como gestor técnico, ha demostrado ser torpe políticamente. Los votantes del PP que viven en zonas rurales, que cada verano ven de cerca el fuego, se sienten traicionados. Para ellos, la UME no es un gasto, es la diferencia entre salvar sus casas o verlas arder. Y ahí es donde el error se convierte en un boomerang electoral. Porque la izquierda no necesita esforzarse en señalarlo, son los propios votantes conservadores los que sienten la indignación. El eco de las declaraciones de Feijóo sobre la UME se expandió como un incendio fuera de control. Los medios de comunicación lo recogieron de inmediato, y los titulares fueron demoledores. Feijóo cuestiona la UME, el PP abre la puerta a recortes en emergencias, indignación ciudadana ante las palabras del líder popular. En cuestión de horas, el error se había convertido en la noticia principal. Y lo más grave para él, la polémica no solo fue amplificada por la prensa crítica con la derecha, sino también por algunos medios afines que reconocieron en privado que la salida de tono había sido un disparate estratégico. La UME no es una institución cualquiera. Tiene un valor simbólico que supera a muchas otras. Representa la cara amable del ejército, la que no genera divisiones ideológicas. Incluso quienes critican la inversión en gasto militar valoran la existencia de una unidad que se dedica exclusivamente a proteger a los ciudadanos de desastres naturales. Esa transversalidad convierte a la UME en un terreno minado para cualquier político que intente utilizarla como arma de confrontación. Y Feijóo lo pisó de lleno. En tertulias de radio y televisión, analistas de todo signo coincidieron en señalar que había cometido un error político de primer orden. No solo por el fondo del asunto, sino porque demostró desconocer el sentir ciudadano. Los españoles pueden tolerar muchas cosas,
pero no que se ponga en cuestión a quienes se juegan la vida para salvarla de los demás. Esa percepción es tan clara que apenas requiere explicación. Todos lo entienden, todos lo saben, todos lo sienten. La oposición supo explotar la herida. En el Congreso, los portavoces progresistas no perdieron la oportunidad de recordar que la UME fue una creación socialista, ridiculizada en su día por la derecha y defendida ahora por toda la ciudadanía. La UME no se toca, repitieron una y otra vez, mientras miraban a los escaños del PP. La frase, convertida en lema, fue recogida en pancartas, en camisetas, en publicaciones en redes sociales. En apenas unos días, la torpeza de Feijóo había conseguido algo insólito: revitalizar el orgullo colectivo por la UME y fortalecer la identificación de la ciudadanía con una de las instituciones más queridas. En paralelo, dentro del propio Partido Popular comenzaron las tensiones. Algunos varones autonómicos, conscientes de que sus comunidades dependen directamente de la intervención de la UME cada verano, presionaron a la dirección para que se rectificara de inmediato. El presidente de Castilla y León, por ejemplo, no podía permitirse que su electorado rural interpretara que el PP estaba en contra de quienes combaten los incendios que cada año arrasan sus montes. La crisis interna se hizo evidente, y aunque Feijóo intentó zanjarla con explicaciones ambiguas, el daño estaba hecho. Más allá de la coyuntura política, este episodio revela una verdad incómoda para la derecha. La sociedad española ha asumido como propios ciertos pilares del Estado social que no se pueden cuestionar sin pagar un precio altísimo. La sanidad pública, las pensiones, y en menor medida, la UME forman parte de ese patrimonio común que une a la gente más allá de ideologías. Tocarlos equivale a firmar una condena política. Feijóo, al no comprender ese consenso, mostró una desconexión peligrosa con la ciudadanía. Este error puede tener consecuencias en próximas elecciones. No porque la UME sea un tema central en el debate político cotidiano, sino porque se ha convertido en símbolo. Cuando la izquierda quiera retratar al líder popular como alguien que no entiende al país, bastará con recordar que cuestionó a la UME. Será suficiente para activar la memoria de un desliz que ya ha quedado grabado en la opinión pública. Y en política, los símbolos son tan importantes como los programas. La indignación popular también se explica por el contexto climático. España está en primera línea de la crisis ambiental. Los incendios forestales de los últimos años han sido devastadores. Zamora, Ávila, León, Galicia, Cataluña, cada verano deja imágenes dantescas. En muchos de esos escenarios, la UME ha sido protagonista. La población ha visto a los soldados desplegarse entre las llamas, trabajar hombro con brigadistas, evacuar a ancianos de pueblos arrasados. Cada operación ha reforzado la idea de que la UME es indispensable. Y ahora, cuando la amenaza es mayor que nunca, Feijóo insinúa recortes. Para la gente común, eso equivale a dejarlos solos frente al fuego. En este sentido, el error del líder del PP se conecta con un debate más amplio, el de la negación o minimización de la crisis climática por parte de la derecha. Mientras científicos advierten de que España se convertirá en un desierto en pocas décadas si no se actúa, los dirigentes conservadores siguen priorizando el beneficio económico inmediato sobre la protección ambiental. Criticar a la UME encaja en esa lógica: debilitar lo que protege a la gente frente a desastres para seguir defendiendo un modelo económico insostenible. Las consecuencias también se sienten en el plano emocional. Durante la pandemia, la UME fue una de las pocas instituciones que logró generar esperanza en medio del caos. Sus imágenes desinfectando residencias, levantando hospitales de campaña o trasladando féretros con dignidad se grabaron en la retina colectiva. Muchos ciudadanos lloraban al verlos actuar, porque representaban la certeza de que alguien estaba cuidando de ellos. Tocarlos ahora es tocar esa memoria reciente, herir un recuerdo cargado de dolor y gratitud. Feijóo no solo atacó a una institución, atacó, sin darse cuenta, a una de las pocas certezas que tuvo la sociedad española en uno de sus momentos más oscuros. Por eso, su error va más allá de la política. Es un error humano, de empatía, de sensibilidad. En política, la capacidad de conectar con las emociones de la gente es fundamental. Sánchez lo entiende, Yolanda Díaz lo entiende, incluso Ayuso lo entiende. Feijóo, al fallar en este punto, muestra que carece de esa conexión. Y esa carencia puede ser letal en una democracia donde la emoción es tan determinante como la razón. En definitiva, el episodio de la UME ha puesto de manifiesto el talón de Aquiles de Feijóo, su incapacidad para conectar con el pueblo llano, con la calle, con la vida real. Puede presentar cifras, puede presumir de gestión, pero cuando se trata de símbolos colectivos fracasa.
Y ese fracaso es lo que le puede costar caro. Porque la UME no se toca. Porque los españoles no van a permitir que se debilite a quienes, cada verano, cada invierno, cada catástrofe, ponen el cuerpo para salvar vidas. Feijóo quiso ser austero, y terminó siendo cruel. Quiso parecer gestor, y terminó apareciendo como un burócrata desconectado. Quiso atacar a Sánchez, y terminó atacando a la ciudadanía. Y eso, en política, es imperdonable. Salud y lucha.